Buenos días, compañeros. Mi nombre es Elizabeth Karina Piña Morán. Yo les voy a hablar de qué rol juegan los disruptores endocrinos en el desarrollo de la obesidad. El término disruptores endocrinos engloba un grupo de sustancias químicas de muy diferente origen y también de muy diferente estructura, que se sintetizaron para cumplir funciones muy diversas. Algunos, una vez liberados al medio ambiente, pueden acumularse en el organismo por ser lipofílicos y resistentes a la degradación, persistiendo en los tejidos grasosos, mientras que otros acceden a organismos a diario y de manera cotidiana, ya que son rápidamente excretados. Estos podemos decir que son pseudopersistentes y contribuyen igualmente a estar manteniendo una dosis interna. Son agentes que interfieren en la síntesis, secreción, transporte, metabolismo, mecanismo de unión o eliminación de hormonas presentes en el organismo, responsable de procesos de homeostasis y desarrollo y reproducción. Son capaces de mimetizar o alterar prácticamente cualquier hormona en el organismo. Por ejemplo, podemos hablar desde afectaciones en el sistema reproductivo, tanto masculino como femenino, en los tumores tumores en órganos que son hormonodependientes, alteraciones en el desarrollo del sistema neurológico, enfermedades metabólicas, por ejemplo, como diabetes y obesidad, trastornos del sistema inmunitario, enfermedades cardiovasculares, entre otros. Las fuentes de exposición a estos compuestos son muy diversas y varían mucho en cada país o en cada lugar de un mismo país. Estas sustancias pueden ser naturales o sintéticas y están presentes en nuestro ambiente, en los alimentos, en muchos productos que son de consumo cotidiano, por ejemplo en plásticos, por ejemplo, bueno, ya vamos a ver como el BPA que está en plásticos y en las mamilas. Y estos al entrar o al tener contacto con el organismo impiden la adecuada función hormonal. Los disruptores endocrinos que pueden incidir en el desarrollo de enfermedades incluyen, por ejemplo, plaguicidas, biocidas, como clorpirifos, diazonón, diclorbos y carbamatos, ftalatos, bisfenol A, metales y compuestos organometálicos como el plomo, el arsénico, el estaño, y contaminantes ambientales y laborales, por ejemplo, como el humo del diésel. El tejido adiposo es un sistema o es un órgano endocrino y por lo tanto un órgano que es altamente susceptible a la alteración por los disruptores endocrinos, que son obesogénicos, porque promueven la adiposidad al alterar la programación del desarrollo de las células grasas, aumentar el almacenamiento de energía en el tejido graso e interferir con el control neuroendocrino del apetito y de la saciedad. Existe es una hipótesis clínica de disrupción endocrina y esta sugiere que la exposición humana a contaminantes ambientales, o sea, los disruptores endocrinos, que tienen una actividad obesogénica, interfiere de forma inapropiada sobre el metabolismo lipídico y la adipogénesis, entre otros mecanismos promoviendo el sobrepeso y la obesidad. Vamos a ver que existen condiciones que son imprescindibles para que el modelo de la interacción o para que se dé esta interacción obesogénica. El primero es que se detecten dianas moleculares de los obesogénicos o de los disruptores en el tejido adiposo. El segundo, que estos disruptores tengan la capacidad de alterar la biología del tejido adiposo, induciendo aumento del contenido graso de las células, como es el caso de la hipertrofia, y aumento del número de células, como es la hiperplasia. El tercero, que exista una relación realista entre la contaminación y el efecto, esto es, que la concentración del disruptor en el organismo tenga la capacidad de inducir el efecto concreto sobre el balance energético. Y algo que también es importante, pues es que no hasta la fecha, a pesar de que sí hay estudios de todos estos disruptores y se han estado evaluando, no podemos decir concreta, sí, también se sabe que son obesogénicos, pero hace falta mucha información para determinar en qué medida, a qué grado y exactamente el mecanismo de acción. Algo también que es muy importante son los factores, es el momento
en el que, por ejemplo, el agente químico actúa sobre nuestro organismo y tiene repercusión sobre la inducción de la adipogénesis. Sabemos que el periodo de desarrollo intrauterino es el más vulnerable para el efecto de los disruptores, para que den su efecto obesogénico sobre la promoción de la adipogénesis, por ejemplo, en el adulto. El tiempo de latencia también es muy importante de la exposición. Las consecuencias de la exposición en las etapas tempranas de desarrollo pueden manifestarse en una edad adulta, incluso ya, por ejemplo, hasta la senectud. También la importancia de la contaminación múltiple, es decir, no es habitual o no es frecuente que nosotros tengamos una exposición a un solo disruptor. Esto es porque, como ya comentamos, van a estar en el ambiente, van a estar en los utensilios hasta de la cocina, a cosas a las que nosotros tenemos contacto de una manera pues cotidiana, por decirlo de alguna manera. También la dinámica de la dosis respuesta. Por ejemplo, nosotros hemos visto con otras sustancias que a mayor dosis tenemos un mayor efecto, y en este caso no es así, porque aquí se maneja, por ejemplo, a dosis muy bajitas podemos tener el efecto que pudiéramos pensar con el de que si fueran de dosis altas. También tiene un efecto transgeneracional y epigenético, es decir, estos disruptores pueden no solo afectar a un individuo, sino también a su descendencia e incluso a generaciones posteriores. Se ha visto, por ejemplo, que el efecto de estos disruptores se puede ver hasta la tercera o quinta generación, aunque no hayan tenido contacto directo con los disruptores. La diversidad y la complejidad de los mecanismos de acción. Los disruptores endocrinos a menudo actúan por más de un mecanismo, y también los productos metabólicos de la degradación de los disruptores, por ejemplo, tienen efectos diferentes que la sustancia química inicial. Algo muy importante, por ejemplo, es que si comparamos la exposición de los disruptores en una etapa adulta y en una etapa fetal, en la etapa fetal es más relevante este contacto, ya que en esta etapa los organismos son extremadamente vulnerables a sustancias químicas con efecto similar al de las hormonas. Se ha visto que el efecto de los disruptores es más intenso, pronunciado y con concentraciones menores en las primeras etapas de desarrollo, ya que los efectos protectores que nosotros tenemos ya cuando estamos en una etapa adulta, como son la reparación del ADN, un sistema inmunológico competente, enzimas hepáticas que tienen una función, por ejemplo, de desintoxicación, y la barrera hematoencefálica que está perfectamente funcional en el adulto y no así, por ejemplo, en la etapa fetal o neonatal. Aparte, también sabemos, por ejemplo, que en la etapa fetal el metabolismo está aumentado en comparación con los periodos posteriores del desarrollo, por lo que puede potenciarse el efecto de los disruptores. Esto es muy importante. Es importante plantearse el patrón alimentario y las recomendaciones que se hacen a la población, porque la alimentación es el primer factor de exposición de estos compuestos, por ejemplo, como los pesticidas, que vienen dentro de los alimentos que nosotros consumimos, herbicidas, fertilizantes, hormonas, todos estos relacionados con la presentación de obesidad, cáncer y otras patologías. Vamos a ver, por ejemplo, que los alimentos son la principal fuente de exposición, como ya lo comentamos, a estos disruptores. Entre los más contaminantes se encuentran los pescados y mariscos, también las grasas, los aceites y los productos lácteos. Se ha encontrado residuos de plaguicidas, por ejemplo, que ya están prohibidos desde hace muchos años, todavía en la gente, ya sea del plaguicida o de sus productos. También, por ejemplo, en la grasa animal del bovino o del ovino, porque estos productos son tóxicos persistentes en el medio ambiente. Se encuentra también, por ejemplo, en estudios se ha visto que hay DDT en la mantequilla, así como otros plaguicidas, por ejemplo, en el arroz, en todos los productos que vienen o que nosotros consumimos directamente del campo, que se utilizan pues en teoría para la conservación y para el crecimiento de estos productos.
Así pues, podemos hablar, por ejemplo, de la genisteína, que es una isoflavona con propiedades antioxidantes. El mayor contacto con la genisteína se ha producido mediante la ingesta de los alimentos que contienen soya o de sus derivados. Actualmente dentro de la dieta occidental se está utilizando mucho la soya para hacer alimentos preparados o para hacer otro tipo de, pues como de saborizantes. Tiene una actividad estrogénica débil y su estructura química es muy similar a la del estradiol, principal estrógeno natural en humanos. Se ha demostrado que su efecto se debe sobre todo a la expresión de genes adipogénicos y que el efecto está mediado por la unión del disruptor con los receptores de estrógenos. Este efecto, que es adipogénico, se debe principalmente a la interacción con el receptor estrogénico alfa. Sin embargo, la genisteína se une más al receptor estrogénico beta, sin perder de vista que este regula la expresión del receptor estrogénico alfa. Sin embargo, bueno, como en otros casos, pues hace falta un mayor estudio respecto a esto. Se ha demostrado que el efecto estrogénico de la genisteína depende de factores como su concentración, la concentración de los estrógenos endógenos y del género de los animales, o bueno, en este caso del humano. La genisteína a dosis altas estimula los receptores activadores de la acción de los peroxisomas, el PPAR y sobre todo el gamma, induciendo la adipogénesis. Esto es, ingerir más de 25 gramos por día de la soya o de sus derivados conduciría a una disrupción en los receptores estrogénicos. Esto es muy importante porque en la actualidad hay muchos productos en el mercado que tienen soya o algún derivado de este y lo consumen o lo consumimos pues de una forma muy importante y no nos hemos dado cuenta de esta parte. El caso del bisfenol A es un compuesto químico presente en grandes cantidades de productos de la industria alimentaria. Por ejemplo, en el plástico de las botellas que son reutilizables, en los biberones con los que se alimentan a los bebés, en las mismas latas en las que se conservan los alimentos como los frijoles o como los duraznos u otro tipo de este tipo de alimentos. La exposición a los disruptores endocrinos como los bisfenoles, por ejemplo el bisfenol A, puede contribuir a la obesidad. Estos también se encuentran en muchos productos para el hogar, como envases de alimentos, como envases para otro tipo de bebidas, lociones, juguetes, pisos de plástico y PVC, tuberías de agua. La exposición humana a estos productos químicos se ha relacionado con resultados adversos graves para la salud. Se conoce su efecto estrogénico desde los años 30 y su concentración en suelo humano varía desde 0.3 a 4.4 nanogramos por mililitro. El BPA en presencia de insulina activa genes adipogénicos y facilita la diferenciación celular. Este efecto está mediado por la acción de los receptores estrogénicos. El BPA también va a inhibir la liberación de la adiponectina. Y se ha observado una correlación muy importante entre los niveles séricos de BPA, la prevalencia de la obesidad y el síndrome de ovario poliquístico. Vamos a ver a los compuestos organoestáñicos. Uno de los primeros, por ejemplo, identificados fue el tributil-estaño, que es el TBT, compuesto químico organometálico usado en la fabricación de pinturas anti-incrustantes, revestimiento de embarcaciones, así como de agentes de conservación de madera o fungicidas. Sin embargo, a principios de la década de 1970 comenzaron a surgir evidencias de que este compuesto se acumula en los seres vivos y que es capaz de interactuar con un sistema hormonal. Posteriormente también se demostró que el TBT tiene afinidad por el receptor nuclear PPAR gamma y por el receptor X retinoide. Los autores Gunn y von Blumberg comentan que sobre todo tiene el efecto o la afinidad por el PPAR gamma y este juega un efecto muy importante en la adipogénesis.
También podrían actuar inhibiendo la aromatasa, que convierte la testosterona en estrógenos, favoreciendo la adipogénesis. Y por último, a dosis altas, el TBT actuaría sobre los residuos de cisteína, inhibiendo la acción de la 11-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa, aumentando los niveles de cortisol, que favorece también la adipogénesis, lo que promueve la diferenciación de las células del tejido adiposo, así como el almacenamiento de grasa. También va a inducir además la formación de adipocitos maduros previa activación del heterodímero del PPAR gamma con el receptor X retinoide. Otros van a ser los talatos, que son compuestos orgánicos sintéticos derivados del ácido tálico, como los ácidos dietilexiltalato, que es el DEHP, y el monoetilexiltalato, el MEHP, que se usan para ablandar los plásticos rígidos utilizados en una amplia gama de productos industriales y de consumo. Están amplia y continuamente en contacto con la población al ser constituyentes de plásticos, de productos de cosméticos, juguetes, lubricantes, entre otros. Por ejemplo, en humanos se ha determinado la transferencia de estos talatos en el proceso de los alimentos, y esto va a representar más o menos 160 microgramos al día. Algo muy importante, por ejemplo, que la exposición prenatal del DEHP induce un efecto antiadipogénico actuando a través de la activación del PPAR alfa, mientras que la exposición crónica a esta misma dosis induce adipogénesis por la activación ahora entonces del PPAR gamma. La exposición del MEHP induce la adipogénesis actuando sobre el PPAR gamma, y la expresión prenatal de los talatos inhibe la síntesis de andrógenos y tiene un efecto adipogénico. Vamos a ver que hay otro tipo de disruptores, como los parabenos, que se emplean muy a menudo en los productos de cuidado personal porque ayudan a su conservación, por ejemplo, como los desodorantes, los maquillajes, los shampoos, los acondicionadores, cremas, pastas de dientes, entre otros. Son sustancias químicas que poseen propiedades similares a los estrógenos, una de las hormonas más asociadas con el desarrollo de cáncer de mama y también con el incremento de peso. Otra sustancia también muy utilizada son las benzofenonas, que están presentes en los filtros ultravioletas de las cremas solares y que están vinculados con las alteraciones del sistema hormonal. Por ejemplo, los pesticidas organoclorados, como el diclorodifeniltricloropentano, el DDT, que a pesar de haber sido prohibido desde 1975, todavía se detecta en la población. Además hay otros como el PCB, que son los bienes policlorados, y las dioxinas. Los alimentos más ricos en la grasa de los animales presentan, por ejemplo, mayores cantidades de este tipo de sustancias. Los organotinas son productos químicos utilizados en la agricultura como fungicidas. Se vinculan al aumento de peso y precursor, por ejemplo, de hígado graso. Bueno, esto se ha visto nada más en estudios de laboratorio. También uno muy importante es el ácido perfluorooctanoico, que es el PFOA, compuesto que se encuentra en varios utensilios de cocina como el teflón, presente en los sartenes, en las ropas impermeables, en las palomitas de microondas, cajas de pizza y envases de comida preparada. Este se asocia a varias enfermedades como trastornos de la tiroides, bajo peso al nacer o enfermedad renal crónica y esteatosis hepática. También, por ejemplo, como la atracina, que es una herbicida asociada a defectos de nacimiento, daño de los genes y a la obesidad.
Se sabe que el tejido adiposo es blanco de varios químicos que alteran las funciones, incrementan la inflamación y o modulan la diferenciación de células precursoras, como son los disruptores que directa e indirectamente incrementan la obesidad a través de la disrupción metabólica, hormonas o procesos de desarrollo. Existen también otro tipo de sustancias, por ejemplo, como la fructosa, que es utilizada para ser añadida, por ejemplo, en bebidas y en productos alimenticios. Esta puede dañar y deteriorar el metabolismo humano y ayuda, por ejemplo, también a la crisis de obesidad. Está asociada a la grasa o se asocia, por ejemplo, con grasa ectópica, como en el caso del hígado, poniendo en peligro la función y la vida de las personas. Esta se encuentra presente en las mermeladas a base de fructosa, bebidas energéticas, jarabe de maíz de alta fructosa, azúcar común y algunos alimentos vendidos en dietas milagrosas como muchos de... ¿Cómo se llama esta marca? Bueno, los que venden de catálogo y productos y malteadas y todas esas, muchos usan como su base jarabe de alta fructosa. También, por ejemplo, el glutamato monosódico, que se usa como un potenciador del sabor. Este va a triplicar la cantidad de la insulina que el páncreas crea, causando problemas a la larga, por ejemplo, de resistencia a la insulina, de diabetes y de obesidad. No debemos perder de vista que el glutamato es un neurotransmisor y su exceso puede causar adicción, por lo que este es muy utilizado en la industria alimentaria, por ejemplo, cuando se usan en hamburguesas, en sopas instantáneas, en carnes envasadas, en yogures, en muchos alimentos, para que pues de alguna manera generen adicción. También hay otros que se han estudiado como metales pesados, como el cadmio, el arsénico, el mercurio y el plomo, que están asociados a alteraciones metabólicas y a un incremento del riesgo de padecer, por ejemplo, diabetes, enfermedades vasculares y obesidad. Podemos decir entonces que los disruptores endocrinos actúan uniéndose a cualquier tipo de receptores o a muchos tipos de receptores, ya sean nucleares, de membrana, neurotransmisores, por ejemplo en el caso de la serotonina, dopamina y noradrenalina, e incluso en el caso, por ejemplo, de los receptores huérfanos, como el aril hidrocarburo. También actúan sobre rutas metabólicas de los esteroides en el sistema reproductor, como ya lo habíamos comentado. También, por ejemplo, algunos actúan como antagonistas de hormonas, como el vinclozilin y el diclorodifenildicloroetileno.